Bienvenidos a todos. En esta corta sesión vamos a resolver los problemas que se han propuesto en la tercera sesión. Ahora sí viene lo chido. El problema 4. Copia en tu cuaderno y realiza las dos restas de los siguientes pares de vectores. Restar y vamos a identificar cuál es el vector resultante de A menos B. Como podemos observar, el vector A tiene 3 cuadros en dirección izquierda y 4 cuadros hacia arriba. Lo mismo el vector B, tiene 4 cuadros hacia la derecha y 2 cuadros hacia arriba. Copiamos esto, ustedes pueden trabajar en sus hojas cuadriculadas. Bueno, aquí vamos a graficar nuestro primer vector, que es 3 hacia la izquierda y 4 hacia la derecha. Y el segundo vector, que es 4 a la derecha y 2 hacia arriba. Este es el vector A. Y este es el vector B. Lo que a nosotros nos piden hallar es el vector A menos B. El vector B es este vector y el vector menos B va en esta dirección. Entonces, el vector resultante de A menos B se tiene entre estos dos vectores. Debemos trazar sus paralelas para poder hallar el vector resultante A menos B. Trazamos los dos vectores paralelos. Finalmente, el vector resultante. Continuamos con el otro gráfico. Nos menciona que debemos restar B menos A, teniendo los vectores A y B. Observamos que A tiene 3 cuadros a la derecha y tiene 5 cuadros hacia arriba. De igual forma observamos que B tiene 6 cuadros hacia la derecha y 2 cuadros hacia abajo. Vamos a trasladar estos dos vectores a un eje de coordenadas cartesianas. Trazamos nuestros vectores. El primer vector que debemos trazar es 3, 5, que simboliza el vector A, y el segundo vector es 6, 2, que es el vector B. Debemos hallar el vector B menos A. Por lo tanto, debemos cambiar de signo al vector A que teníamos inicialmente. El vector A negativo cambia simplemente de dirección. Entonces debemos hacer la operación entre estos dos vectores. Menos A más B o B menos A. En este punto trazamos las paralelas para poder hallar. La resultante siempre viene desde el punto de aplicación de los dos vectores hasta el punto donde intersectan las paralelas. Tenemos de manera gráfica. También podemos optar por la solución analítica, pero por el momento vamos a dejarlo con la parte gráfica. Solucionamos el problema número 6, donde nos indica un auto viaja 40 kilómetros hacia el este y 70 kilómetros hacia el sur. ¿Cuál es el desplazamiento resultante? Entre paréntesis, solución gráfica y analítica. Vemos la solución, primeramente de manera gráfica. Entonces tenemos que 4 centímetros equivale a 40 kilómetros. Aquí hay que mencionar que el eje X positivo significa este, el opuesto es el oeste, lo de arriba es norte y lo de abajo es sur. Por lo tanto tenemos 40 kilómetros hacia el este y 70 kilómetros hacia el sur. Estamos resolviendo por el método del triángulo. Entonces la resultante es el vector que empieza en el origen y termina hasta donde termina el segundo vector. Como podemos observar, estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Directamente podemos aplicar el teorema de Pitágoras y hallar la resultante. Pero en este curso estamos enfocando el método de la resolución de los vectores unitarios. Esto porque este método es más completo y es aplicable a todo tipo de vectores y a más de dos vectores. Entonces procedemos a la solución analítica. El primer vector tiene 0 grados de separación y 40 kilómetros hacia el este, por lo tanto vamos a denotar con U y anotamos en forma polar para convertirlo en unitario. Tenemos el primer vector 40 kilómetros por coseno de 0 grados en Y, que significa X, 40 kilómetros por seno de 0 grados en J, que significa eje Y. Haciendo la operación tenemos
40 kilómetros en Y más 0 kilómetros en J. Lo mismo para el vector B. Podemos observar que el vector B tiene 70 kilómetros y el ángulo es siempre contando del eje X positivo. Hasta este punto es 90 grados, hasta esto es 180 y por aquí es 270 grados. Ese es el ángulo de la dirección. Siempre vamos a tomar el eje X positivo. Entonces tenemos 70 kilómetros y su ángulo de 270 grados. Con esa información podemos anotar en forma de su vector polar, convirtiendo en vectores unitarios. 70 kilómetros por coseno de 270 en Y más 70 kilómetros por seno de 270 grados en J. Resultado, tenemos 0 kilómetros en Y menos 70 kilómetros en J. Ahora debemos sumar el vector U con el vector B porque eso es la resultante. Sumados tenemos Y con Y, J con J, es decir, 40 kilómetros más 0 kilómetros, el resultado es 40 kilómetros. 0 kilómetros menos 70 kilómetros, el resultado es menos 70 kilómetros en J. A este vector resultante podemos sacarle el módulo y la dirección. Solamente en este problema nos pide el módulo, por lo tanto tenemos que hallar el vector resultante en módulo con el teorema de Pitágoras. Planteamos, reemplazamos los datos y tenemos como resultado 80,6 kilómetros. El problema número 8 nos menciona: se tiene dos fuerzas iguales de 10 newton y forman 60 grados entre sí, determinar el valor de su resultante. Primeramente graficamos los dos vectores como hemos señalado en anteriores videos. Tenemos que colocar el primer vector siempre sobre el eje X positivo para que nos sea fácil expresarlo en los vectores unitarios, y el otro vector nos separamos 60 grados y colocamos el otro vector de igual módulo pero con una dirección de 60 grados. Trazamos las paralelas de ambos vectores y el vector resultante va desde el origen hasta donde intersectan las paralelas. Eso es el análisis gráfico. Vamos con la resolución analítica. Para la solución analítica vemos que este vector es a 0 grados, con un módulo de 10 y con 0 grados. En cambio este vector va con un módulo de 10 y a 60 grados. Expresamos estos dos vectores. Entonces, para el primer vector tenemos 10 por coseno de 0 grados en Y más 10 por seno de 0 grados en J. Procesando con la calculadora tenemos 10 newton en Y más 0 newton en J. Para el vector B tenemos 10 newton por coseno de 60 grados en Y más 10 newton por seno de 60 grados en J. Calculando tenemos 5 newton en Y más 8.7 newton en J. Para hallar el vector resultante debemos sumar estos dos vectores unitarios y tenemos ahí Y con Y, J con J. 10 newton más 5 newton es 15 newton en Y. En J tenemos 0 newton más 8.7 newton es 8.7 newton en J. Sacamos la resultante de este vector con el teorema de Pitágoras y tenemos un resultado de 17.4 newton. En el problema número 10 tenemos encontrar la magnitud del vector U más B, sabiendo que U vale 5 unidades y B vale 8 unidades. En el problema original esto estaba con vector A y el vector B, pero simplemente cambia de notación. Resolvemos. Nos da una gráfica de esta forma, dos vectores, aquí nos menciona 45 grados y aquí también 45 grados. Lo que hacemos para poder solucionar este problema es trazamos las paralelas de estos dos vectores y el vector resultante es el vector que empieza en el origen y termina en la intersección de las paralelas. Para resolver de forma analítica debemos hallar tanto los módulos de los vectores que nos dan como dato y los ángulos. En este caso debemos ser capaces de identificar cuál es el ángulo que tiene, siempre empezando por el eje X positivo. Si contamos el ángulo hasta este punto tenemos 180 grados más 45, tendríamos 225 grados para el vector U. Entonces tenemos este vector que tiene 5 unidades de módulo y 225 grados en ángulo. Para el vector B
Empezamos 90 grados, 180 grados, 270 grados. 270 grados sumados con 45 grados obtenemos 315 grados. Eso es el ángulo para el vector B. Con estos datos podemos hallar estos vectores como vectores unitarios, que es el proceso que hemos ido aprendiendo durante todo el curso. Para el U, 5 unidades por coseno de 225 grados en I, siempre más 5 unidades por seno de 225 grados en J. Resueltos esto, tenemos menos 3.5 unidades en I, menos 3.5 unidades en J. El mismo procedimiento para el vector B, 8 unidades por coseno de 315 grados en I, más 8 unidades por seno de 315 grados en J. Resolviendo esto tenemos el vector U, 5.6 unidades en I menos 5.6 unidades en J. Para hallar el vector resultante debemos sumar estos dos vectores I con I, J con J. En este caso tenemos menos 3.5 más 5.6 en I, y eso nos da un resultado de 2.1 unidades en I. Lo mismo, menos 3.5 menos 5.6, resultado menos 9.1 unidades en J. Tenemos el vector resultante, el módulo del vector resultante obtenemos por el teorema de Pitágoras. Finalmente tenemos el módulo del vector resultante como 9.4 unidades. A partir de aquí también se puede hallar la dirección con la función tangente. Tenemos el problema número 12, donde nos menciona dados A, que es un vector en su forma polar, 250 newton, 0 grados, y B, 300 newton, 150 grados. Punto. Hallar gráfica y analíticamente el módulo de la R. R es resultante. Aquí hemos graficado ambos vectores. El primer vector de 2.5, que en escala es 250 newton y está a 0 grados, y el segundo a 150 grados es 300 newton. Entonces, para poder hallar el vector resultante de manera gráfica, trazamos las paralelas a ambos vectores y trazamos el vector resultante que empieza en el origen y termina donde se intersectan los vectores paralelos. Esto es la forma gráfica. Vamos a ir a la forma analítica. En la solución analítica tenemos que observar que tenemos un vector en forma polar, y esto tenemos que convertir en un vector unitario. Sabemos cómo convertir. Tenemos el módulo 250 newton del primer vector por coseno de 0 grados, que es su ángulo en la dirección I, más 250 newton por seno de 0 grados en la dirección J. Hechos los cálculos, tenemos simplemente el vector unitario de U, 250 newton en I más 0 newton en J. Lo mismo para el vector B, tenemos 300 newton por coseno de 150 grados en I más 300 por seno de 150 grados en J. Entonces tenemos el vector B menos 260 newton en I más 150 newton en J. Finalmente sumamos los vectores U y el vector B. El resultado de esta suma tenemos 250 newton menos 260 es menos 10 newton en I, 0 newton en J más 150 newton en J es 150 newton en J. A este vector podemos hallarle el módulo como la dirección. En este problema solo es el módulo, entonces utilizamos el teorema de Pitágoras y finalmente hallamos la solución, 150.3 newton. Esto es todo por esta sesión. Muchas gracias. Hasta luego. No entendí.